Queremos acercarnos hoy al Señor por medio de la Santísima Virgen María, recordando que ella es para nosotros una propuesta para mantenernos de pie en la fe y para abrirle el corazón de una forma gradual y progresiva a la acción de Dios en nuestra vida. Ella es Madre de la Misericordia, mujer de fe, nos encomendamos a ella y la invito a seguir con el pensamiento del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy bien. Entonces les propongo, ustedes me dicen, pero será 1 minuto o 2 nada más, ¿no? Si han podido revisar las consignas de la vez pasada, si han tenido oportunidad, no sé si el material les llegó a todos, a todas, y las consignas eran 3. Lo primero, lo nuevo que recibí de este encuentro, o sea, del primero que hemos tenido. Lo segundo, aquello que me parece más relevante y quisiera subrayar, enfatizar. Y lo tercero, la relación con la propia vida. Yo los invito a que algunos, 2 o 3 voluntariamente, si han podido hacer esto, nos compartan sobre todo aquello que me pareció más relevante. Pues sí, con sus palabras, brevemente, lo que recuerdan. Si es que han podido hacerlo, ¿no? Cric, cric. Bueno, entonces les voy a proponer que las mismas consignas las podamos tener para este encuentro, ¿sí? Entonces ya de antemano les recuerdo lo nuevo que puedo ir descubriendo para que si tengo oportunidad lo pueda anotar mientras compartimos. Si también al final puedo pensar de todo esto, me parece esto lo más relevante, también anotarlo como una ayuda para tenerlo presente en nuestra vida. Y para después, para lo personal, sería la relación con la propia vida. ¿Vamos? Vamos a retomar entonces. Este sería nuestro segundo encuentro de 4 sobre la Santísima Virgen María. Nos centramos también en los dogmas, pero es una reflexión espiritual que nos quiere ayudar en nuestra vida de fe. Yo creo que les pasé, si no mal recuerdo, las fuentes que estamos utilizando junto al Magisterio de la Iglesia, la Sagrada Escritura, para esta conferencia, que es un libro de Mariología y 2 autores, una mujer de América Latina que hasta el día de hoy sigue iluminándonos, que es la hermana María Clara Temporelli, y también está el libro del padre, que yo para el nombre soy un desastre, pero ahí lo menciono es un libro sobre Mariología, que creo que le pasé a la hermana por si alguien tenía, de García Paredes, Cristo Rey García Paredes, por si alguien quería profundizar. Entonces, nuestra reflexión tiene esta finalidad. Si bien vamos a tomar lo que es propio de una definición dogmática, lo queremos aplicar a nuestra vida de manera práctica. Cuando hablamos de espiritualidad, para que no nos vayamos por las nubes, tenemos que unirlo a la palabra práctica, lo más cercano para nuestra comprensión y para nuestra vivencia. Espiritualidad tiene que ver con práctica. Por ejemplo, yo sé que es rezar,
pero no puedo solamente quedarme en hablar mucho de oración, de cómo se reza, del método de oración, sino que tengo que rezar. Yo sé que es meditar, pero no puedo solamente desarrollar pasos para la meditación, técnicas, herramientas, sino que tengo que ponerme a meditar. En la espiritualidad es como cuando uno aprende a andar en bicicleta, ¿vieron? Cuando uno es chico, si nos dicen tenés que levantar el pie, empezar a girar, uno no aprende así en bicicleta, sino que uno aprende cuando se monta en la bicicleta. Entonces nuestra reflexión, como va por la línea, el cauce de la espiritualidad, también nos quiere llevar a una práctica que pueda unirnos más al Señor contemplando a la Santísima Virgen María. Retomamos lo de los dogmas porque es una verdad que la Iglesia considera revelada en las Sagradas Escrituras y a través de la tradición de la Iglesia, que después se propone como una verdad a la cual nosotros adherimos con un asentimiento amoroso. Porque escuchamos a veces que dogma es una verdad que crea, pero no es que se nos imponga creer algo, sino que se nos invita a un asentimiento interior. Yo adhiero, yo creo, lo hago porque es una verdad revelada, lo he recibido de Dios y de la tradición y el magisterio de la Iglesia. Cuando decimos tradición, creo que no está de más clarificar el término, porque sobre todo para quienes son del norte, vieron que uno dice tradición y lo relacionamos con ¿qué? Con costumbre, con los gauchos, con el poncho, con la empanada, como que fueran cosas que venimos, que forman parte de nuestra historia y la venimos trayendo. En la iglesia, la tradición y el magisterio tiene su raíz, hunde su raíz en las enseñanzas de los primeros cristianos que sucedieron a los apóstoles. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando terminó la persecución, se retiraron al desierto. Mucha gente acudía a ellos. Estaban las enseñanzas de Jesucristo, lo que se llaman padres de la iglesia y los posteriores pastores. ¿Qué hacían? Vamos a tratar de ser fieles a lo que Jesús enseñaba. No es que cada uno va a recordar fragmentadamente las enseñanzas de Jesús o las va a interpretar a su manera. Los padres garantizaban lo que Jesús dijo es esto y se refería a esto. Eso lo venimos teniendo a lo largo de la iglesia. Junto a eso que forma la tradición, se va sumando a lo largo de la historia las enseñanzas ciertas que brotan de una experiencia particular de cómo se vive el evangelio. Entonces, ¿escucharon alguna vez que en la iglesia hay santos que son doctores y decimos se celebra a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, doctora de la iglesia, Edith Stein? Bueno, cuando hay doctores y doctoras de la iglesia, nos están diciendo que la enseñanza de ellos está probada y forma parte de la tradición y el magisterio eclesiástico. Entonces, también el dogma tiene relación con lo que nos enseñan los grandes santos. ¿Se entiende, verdad? Entonces, cuando hablamos de tradición y de magisterio, es lo que viene desde los primeros cristianos y lo que a lo largo de la historia nos va transmitiendo la experiencia, es decir, la vivencia del evangelio, de santos que tuvieron la capacidad de dejar por escrito caminos para vivir la relación con Dios. Y son diferentes, con sus particularidades. Nosotros, al retomar los dogmas sobre la Santísima Virgen María, queremos acercarnos con una actitud de fe. Yo los invito a que, teniendo presente la imagen de Moisés ante la zarza ardiente de Dios que se revela, podamos acercarnos descalzos para
aceptar, recibir este momento compartido de reflexión. ¿Qué implica? Descalzo de que despojado de prejuicios, despojado de quedarnos solamente en el ámbito racional, despojados quizá de solamente lo que una visión que tenemos y cerrados a algo que pueda ser diferente o nuevo. Acercarnos con la actitud, en definitiva, de María. ¿Cómo se presenta María a Dios? En total disponibilidad. En nuestra primera conferencia o encuentro, reflexión, nosotros contemplamos a María como, ¿se acuerdan? Es como la Theotokos, la Madre de Dios, quien ofrece su carne al Verbo para que Dios, que es infinito, tenga un rostro concreto, sea Él Emmanuel, el Dios con nosotros. Hoy yo quiero proponerles dar un paso más hacia la intimidad con Dios. Por eso esto de descalzarnos quiere ayudarnos a entrar en el recinto sagrado de su ser, del ser de Dios, el recinto, el arca, el sagrario, sagrado, ¿dónde está Dios? ¿Y cuál es? La virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. Ese es el recinto sagrado, el punto de apoyo sobre el cual queremos también edificar este encuentro el día de hoy. Por eso no nos acercamos como quien adquiere mayores conocimientos para estudiar la historia del dogma, así de una forma con el paradigma científico positivista, de quien analiza un manual de teología o como quien quiere entrar en los detalles de las palabras y términos, ¿no? Nosotros queremos hacerlo como quien contempla aquí y ahora. Es la invitación a contemplar una elección de Dios por la Santísima Virgen María que sacudió los cimientos de la historia humana. La virginidad de María es un misterio vivo que sigue palpitando en el corazón de la Iglesia y de una manera particular en el carisma de la familia de la Inmaculada Concepción. La virginidad sigue palpitando en el carisma que todos compartimos, ¿no? Por eso vamos a adentrarnos en la Biblia, que va a ser nuestro punto de partida, a través del cual nosotros queremos abrir la puerta para acercarnos a contemplar con ojos de fe el misterio de la virginidad de la Santísima Virgen María. Recordamos que el Evangelio de Lucas es el que más habla de María. Los primeros capítulos es María la protagonista, la llena del Espíritu Santo. Cuando el ángel se manifestó a la Santísima Virgen María y le anunció que sería madre, María, mujer de fe, mujer creyente, mujer con los pies en la tierra y la mirada en Dios, hizo una pregunta. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Un interrogante en el que queremos detenernos para meditar. Es una pregunta que hace María. En esa pregunta no hay asomo de alguna duda incrédula. No es que María pregunta porque duda, porque no cree, sino que esa pregunta brota del asombro profundo de quien se siente repentinamente elegida. Imagínense, María está descubriendo que Dios la eligió. Es algo que rompe todos los esquemas
del mundo, es algo que rompe también los esquemas de la tradición bíblica. El Señor se manifestaba generalmente con signos portentosos, muchas veces más a hombres. María está descubriendo con el anuncio del ángel que ella es elegida. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Es la pequeñez que luego ella va a confesar que siente ante la grandeza de este misterio de Dios que se anuncia. Por eso nosotros estamos invitados ahora a como a viajar desde el corazón y con la inteligencia a este espacio donde tiene encuentro, donde se da el encuentro de María y de Dios. Podríamos decir, bueno, a las hermanas quizás ya les resulte más familiar, hacer un movimiento hacia la geografía del descenso. Porque ¿dónde ocurre todo esto? En Nazaret. Nos trasladamos hasta Nazaret. Ya le comenté la vez pasada de los restos arqueológicos, cómo se conserva el lugar de la Santísima Virgen María, donde se celebra hasta el día de hoy con una luz que está continuamente, una lámpara encendida, donde el ángel le anunció a María y a diario, al mediodía, como lo hacemos en muchos lugares, se celebra con una solemnidad única el rezo del Ángelus, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hacer el Ángelus con las tres invocaciones, la de María y la oración final. Allá es toda una celebración solemne. Entonces nos trasladamos a Nazaret. La arqueología y la historia nos los describen como un lugar que es de insignificancia. Imagínense hace más de 2000 años. Por un momento, los caminos de Galilea, el calor del mediodía, el olor de la tierra húmeda en una aldea marginal, conformada por un puñado de casas cuevas, ya lo hemos visto la vez pasada, excavadas en la tierra y en la roca. Nazaret no era un centro de poder intelectual, tampoco era un lugar comercial de paso estratégico y tampoco era un baluarte religioso, sino que era un rincón oscuro del mapa, del que se decía con desprecio. ¿Se acuerdan cuando le preguntan sobre Jesús? Dicen, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Algunos historiadores y biblistas se animan a ir más allá. Dicen que si el anuncio del ángel no hubiera ocurrido en Nazaret en otro lugar, Nazaret pasaba sin pena ni gloria. Así venía a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Si en Nazaret no hubiera acontecido la anunciación, iba a pasar sin pena ni gloria, ¿no? Sin embargo, es precisamente allí en lo que hoy llamaríamos la marginalidad absoluta, en ese anonimato asfixiante, donde Dios decide realizar un nuevo Génesis. Digo un anonimato asfixiante porque todos los que estamos acá, quienes queremos vivir a la fe, y sabemos que vivimos en un contexto donde el ser conocido es importante, donde buscamos un espacio en las redes, donde estamos acostumbrados a poner nuestros datos y al final todos los links para acceder a nuestras redes sociales. Ponemos Facebook, los mayores, Instagram, TikTok, en el ámbito laboral LinkedIn, y podremos seguir así, ¿no? Queremos ser conocidos, queremos publicar todo. Y en el ámbito religioso a veces también nos pasa, sobre todo en lo institucional, porque nos debatimos, nos cuesta todavía esto de qué publicar, qué no publicar. Hemos escuchado muchas veces, si no estás en las redes, nadie sabe, no existís.
hay que darse a conocer, tiene sus bemoles. Algo que se nos alerta últimamente sobre un libro que se va a publicar ahora en este tiempo, que se habla sobre la llegada de la inteligencia artificial, que tanto nos ayuda y que tantas veces hemos escuchado, es un apoyo. Él lo puede dar una mano en lo operativo para que el ser humano, nosotros, las personas, podamos dedicar más tiempo a lo creativo, a lo generativo, a lo que la inteligencia no puede utilizar. Y hasta ahí vamos bien, pero ya hasta en eso nos estamos quedando en el tiempo. Hoy se habla de la tentación de caer en el sedentarismo cognitivo. Yo me animaría a decir, si es que entra en nuestra vida, en el sedentarismo, no espiritual, pero sí religioso. ¿Qué implica? ¿Vieron cuando una persona no hace ejercicio, cae en el sedentarismo? Los músculos se atrofian. Bueno, dicen los neurocientíficos que los lóbulos prefrontales dorsolaterales, los que están acá en la sien, son los que nos mantienen nosotros alertas. Cuando nosotros le damos mucho lugar a la inteligencia artificial, lo que está por acá pegadito al cerebelo y se hunde en la cabeza, que se llama el núcleo accumbens, que es el encargado de hacer memoria, de dar lugar a lo creativo. ¿Qué pasa? También se atrofia. ¿Mm? En un momento, eso nos puede llegar al sedentarismo cognitivo. ¿Mm? Es un peligro para no ser creativo. Bueno, pero no vamos a adentrarnos más en eso. Entonces, pareciera hoy que si no nos conocen, que si no tenemos espacio, y a veces en las redes, si no exponemos nuestra vida, no somos nadie, no existimos. Con todo lo que eso conlleva. Porque convengamos que llamados a ser colaborativos y a vivir en comunión, muchas veces el exponer todos trae el riesgo de que en lugar de ser colaborativos seamos competitivos. Ah, pero si esta escuela hizo esto, yo voy a hacer algo mejor. Si en esta comunidad se hizo esto, yo voy a hacer algo, voy a ir más allá. Ah, si en mi familia celebraron de esta forma el cumpleaños, yo voy a ser mucho más grande y lo voy a exponer. Entonces el riesgo, pues, te hablo de cosas concretas, ¿no? El riesgo está en caer en la vorágine de la competitividad de aquel que se deja llevar. Y ahí podemos entrar en el sedentarismo ya religioso. ¿Sí? Delegamos cosas. ¿Cuántas veces no habremos tenido alguna actividad del ámbito de la fe que ya nos recuerda el Papa en la encíclica? Darle lugar específico al uso de la inteligencia artificial. ¿Cuántas veces hemos caído ahí para preparar oraciones, encuentros, retiros, ¿no? Entonces, también podemos estar en riesgo de caer allí. Bueno, entonces frente a eso, esto venía por el lugar pequeño de Nazaret, donde hay un anonimato asfixiante. Ahí Dios hace algo nuevo. Una pregunta que suscita esto es que ante el medio de la vorágine de querer exponer todo, dar a conocer todo, ¿Dios tendrá lugar para hacer algo nuevo? Cuando nosotros confiamos mucho en algunas herramientas, ¿Dios tendrá espacio para hacer algo nuevo cuando ya me quedo con mis seguridades, mis conocimientos? Como bien señala el teólogo García Paredes, María es la madre de un judío marginal y su propia vida está profundamente marcada por esa liminalidad, como ese espacio donde se puede dar algo nuevo, pero la liminalidad habla del entretanto, hasta que se da
ese espacio por lo general va acompañado de la entrega, el dolor, el sacrificio. La imagen que nos ayuda es como el canal de parto. Es el espacio donde se va a generar algo nuevo, pero mientras tanto eso provoca incertidumbre, dolor, angustia. La propia vida de María está marcada por esa liminalidad. Ella es una aldeana, una mujer campesina, una mujer del pueblo. María es pobre y en su tiempo era una desconocida. María estaba situada en el estrato más bajo de una sociedad que a menudo invisibilizaba por completo lo femenino, la mujer. ¿Por qué Dios elige este estrato, ese lugar, no solo geográfico, sino existencial de la historia? ¿Por qué Dios elige a María, a esta mujer del pueblo? ¿Por qué Dios elige a quien poner su mirada en quien nadie la ponía? ¿Por qué elige la virginidad de una muchacha desconocida como el escenario de su irrupción definitiva en la historia? Podemos ensayar algunas respuestas y después explicar para que cada uno profundice, ¿no? Puede ser porque en la mística bíblica la virginidad no es una carencia, no es una falta, no es que no pueda, no se pueda, sino que es una plenitud que desborda. Dios buscó en María la tierra virgen, aquella, que lo vamos a retomar más adelante, que no había sido trabajada por el arado del orgullo humano, ni sembrada por la ambición de los títulos sociales o religiosos. Tierra virgen. En la tradición rabínica se valora la tierra por su capacidad de dar fruto para el esplendor del templo. Estamos en el ámbito religioso, no por cuestiones económicas o de calidad de vida, sino que se valoraba por la capacidad de dar frutos para esplendor del templo. Recordemos que estaban marcados por las primicias. ¿Qué eran las primicias? Los primeros frutos. ¿A quién se los dedicaba? A Dios. Se valoraba por eso, pero si ponemos de nuevo la mirada en Nazaret, era una tierra de presencia ausente. El Señor, al elegir a una virgen de esta periferia, realiza una exégesis viva, palpitante, de una antigua profecía de Isaías. Isaías 11 dice: brotará un renuevo del tronco de Jesé. El término hebreo para decir renuevo es netzer, que es la misma raíz etimológica que da origen a la palabra Nazaret. Por eso podemos decir que María es la guardiana del renuevo, la que custodia la promesa divina en el silencio cuando todos en Israel pensaban que el árbol genealógico del rey David, de quien se esperaba el Mesías, ya estaba seco, estéril o muerto. María en Nazaret es la guardiana del renuevo. Para nosotros, mujeres y hombres de fe, esta elección concebida desde la eternidad nos interpela radicalmente hoy.
estamos dispuestos a ser verdaderamente esos espacios marginales donde Dios pueda seguir engendrando su reino? Es una pregunta muy fuerte, ¿no? Estoy dispuesta a ser espacio marginal cuando se nos invita al protagonismo, a estar delante, a guiar, a lucirnos. Cuando confundimos que ser luz es brillar y no iluminar. Cuando confundimos el servicio con el ejercicio de tener una incidencia en la vida de los otros. Dios obra en lo marginal, es decir, en aquella actitud en la cual uno se descubre necesitado de Dios, donde uno se descubre como esa tierra donde Dios quiere obrar para dar frutos de el reino. La virginidad de María nos puede a nosotros dejar una enseñanza espiritual ineludible. Para ser llenas y llenos de Dios, primero debemos estar vacíos, vacías de nosotros mismos, de nosotras mismas. Pero ¿qué es estar vacío de nosotros mismos? Es reconocer con sana humildad, en primer lugar, que todo lo recibimos de Dios. Desde ahí nosotros podemos cultivar una actitud de agradecimiento que va acrecentando ese espacio para que Dios obre. Si todo lo recibo de Dios, nada me pertenece, no me apropio de nada, de tiempo, de lugares, de personas. No tengo una postura rígida ante ciertas cosas, sino que dejo que el Señor me vaya llenando, me ayude a ganar en libertad. Vacíos de nosotros mismos en lo práctico es no canonizarnos en nuestros pensamientos, en nuestras formas de ver la vida, de llevar adelante un servicio, de vivir el matrimonio, de vivir la fe, la consagración, el ministerio. No pensar que, como dicen en algún lugar, soy la última Coca-Cola del desierto, sino más bien en decir, no, soy un instrumento de Dios. Todo, como dice San Pablo, todo es gracia. Entonces, ser vacío de nosotros mismos, dicho en términos más familiares quizá, es no creernos tanto, no creernos más que otros, sino dejar todo es por gracia de Dios. Si puede hacer esto es por gracia de Dios. Si logra aquello es por gracia de Dios, pura gracia. No se trata entonces de acumular lo que nosotros hacemos para Dios, que se manifiesta en proyectos, en obras, en los méritos, sino que se trata de pulir para descubrir, ya en el ámbito de la moral, de la espiritualidad, la pureza de intención, que se conoce con el término de kavana, pureza de intención, que nosotros ponemos al permitir con docilidad, mansedumbre y asentimiento que Dios haga obras grandes en nosotros, Cuando Dios encuentra un corazón puro como el de la Virgen María, Él se encuentra a sus anchas, puede moverse con libertad, genera tal intimidad que nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestra interioridad y nuestra exterioridad son una prolongación de Dios. Lo que brota de mi corazón va por la hermenéutica del amor, al estilo de Jesucristo. María, podríamos decir nosotros,
es la cábala encarnada, es decir, la intención pura en carne propia. Cada latido del corazón de la Santísima Virgen es una intención pura de amor a Dios, una transparencia absoluta. Y hoy queremos que sea la luz que ilumine nuestra caridad cordial. Otro término también que nos resulta familiar. Esa pureza encarnada, la transparencia de María, el llegar a sintonizar para que el latido de su corazón sea la intención de unirse más y más a Dios. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Ya se durmieron? Bueno, vamos a seguir. Si hay alguna pregunta, ya saben que levantan la manito, aporte, hacemos un alto. No estamos jugando al partido, pero podemos hacer, ¿cómo le llaman ahora? ¿Vieron el tiempo para la hidratación? La pausa para hidratarnos, los 3 minutos para hidratarnos, así que con confianza nomás. Bien. Sí. ¿Algo que quieran decir hasta ahora? Preguntar, añadir, acotar. Vamos a hacer un ejercicio. Yo no los veo, ¿no? Espero que no me hagan como a veces yo también hice, ¿no? Pongo el audio nomás y me voy a seguir haciendo las cosas. Vamos a hacer un ejercicio. Esto que estoy haciendo, yo lo voy a exagerar el movimiento. La idea es que las manos estén así, no tanto, ¿no? Yo lo exagero para que sea como cuenquito ahí. Y hasta que cada uno pueda sentir un calor. Depende del tiempo de cada uno. Cuando ya sientan el calor, ¿qué hacemos? Hacemos esto. Bueno, yo estoy de anteojos, ¿no? Así, para acá, para allá. Y ahora círculos. X. 1, 2, 3. Descansamos otra vez. 1, 2, 3. Eso. Ya volvimos de la siesta. Y vamos a continuar. Y de paso no evitamos la arruga y todo lo demás. Bueno. Sí, pasa. Vamos. Sí. No se escucha, hermana Viviana, ¿verdad? No se escuchaba. No se escucha, no se escuchó lo que dijo la hermana. Buen día. Ahora sí, buen día. Ya. Aparte de San Agustín, ¿qué padre de la iglesia puede ayudarnos a profundizar la virginidad de María? ¡Ey, qué linda pregunta! San Alfonso María de Ligorio. San Vamos a ir, Alfonso. sí. San Alfonso María de Ligorio tiene el libro de las glorias de María. Sí, Después, sí. el que ha sido un referente a lo largo de la historia, que lo conocemos por su gran amor, devoción a la Santísima Virgen María, es San Bernardo de Claraval. Ok. Bien, gracias, padre. Un gusto, hermana. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ayudarnos con esta idea, la virginidad como un valor. La virginidad como... ¿Puede repetir la bibliografía que dio de la religiosa y del varón? Sí, se llama así. Un libro se llama Mariología, una reinterpretación de los dogmas marianos,
María Clara Temporelli. ¿Lo tenemos? Y el otro es un manual, pero bueno, es grande, ¿no? Es también Mariología de Cristo Rey García Paredes. Creo que el primer nombre es José Cristo Rey García Paredes. Ese es de las ediciones de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Y de la hermana María Clara Temporelli, acá en Argentina, una vez San Pablo publicó su libro, que está agotado, ¿no? Pero quizás por ahí puedan encontrar alguno. Bueno, ¿continuamos? ¿Pudo anotar, hermana? Bueno. Entonces, ahora, como estamos en el entorno de la virginidad, vemos la virginidad como un valor fundamental. Porque en nuestro tiempo podemos correr el riesgo de entenderla de forma reductiva, castrándola de su belleza teológica para dejarla simplemente en una serie de negaciones o privaciones o reduccionismo biológico, ¿no? Uno dice virginidad y puede pensar solo en esto. El mundo moderno, no nos referimos solamente a nuestro tiempo, la modernidad como época histórica, desde ahí, no entiende la virginidad porque la lee masivamente como desde la carencia. Pero en el camino espiritual que nosotros estamos recorriendo, la virginidad de María es el signo supremo de que Dios ha tomado la iniciativa de forma tan absoluta que la criatura humana, la Virgen María, se queda en un silencio sagrado para dejar que solo Dios hable y actúe en ella. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El mayor signo del amor de Dios, que toma la iniciativa. La actitud de María, ya sabemos. He aquí la esclava del Señor. Los grandes padres de la Iglesia, como el mártir San Ignacio de Antioquía, ya intuían, pareciera que con una visión profética, que este era uno de los misterios clamorosos realizados en el silencio de Dios. Misterio clamoroso. Recordemos que misterio tiene que ver con aquello que nos adentra en el conocimiento que implica comunión con Dios. No misterio como lo desconocido, lo misterioso, lo que se oculta, sino aquello que me ayuda a conectar más con Dios. Por eso, la virginidad de María no es un accidente histórico, sino que, vamos a llamarle así, es un presupuesto teológico indispensable para que Jesucristo sea confesado, no como un producto de la evolución biológica o del simple deseo de la carne humana, sino como el Hijo de Dios, que ha irrumpido soberanamente en nuestra historia. Recordemos la carta a los hebreos, llegada a la plenitud de los tiempos, Dios que había hablado de muchas maneras antiguamente, ahora nos habló por medio de Jesucristo su Hijo. Jesús irrumpe soberanamente como Rey en la historia. En María, lo virginal define qué es la verdadera kenosis. La vez pasada ya mencionamos algo, ¿no? De la kenosis. Este vaciamiento total
de sí. El cuerpo se hace pura transparencia del espíritu, sin obstáculos, sin sombras, sin repliegues egoístas. Voy a repetir esto, me parece importante. En María, lo virginal define qué es la verdadera kenosis. El cuerpo se hace pura transparencia del espíritu, sin obstáculos, sin sombras, sin repliegues egoístas. Bueno, usando esto, la mejor imagen que podemos tener de la transparencia es un vidrio, ¿verdad? ¿Vieron que hay vidrios esmerilados? Que son vidrios translúcidos. Se ve como una sombra, pero no se ve a través del vidrio. Y hay otros que son opacos. Prácticamente se ve mucho menos, apenas se percibe algún movimiento. María es totalmente transparente. Si nosotros estamos invitados, si en nuestra vida nos vemos que estamos más cerca de ser un vidrio opaco, un vidrio translúcido, esmerilado, estamos invitados a seguir ganando en la transparencia. No habrá obstáculos si es que lo hacemos desde la humildad. No habrá sombras si lo hacemos desde la verdad. Y no habrá repliegues egoístas si lo hacemos desde la gratitud. Porque se necesita humildad para dejar que Dios nos transforme, para reconocer que muchas veces hay espacios en nuestra vida personal, comunitaria y social donde aún quedan los vidrios como translúcidos u opacos. Se necesita verdad para que podamos dejar que Dios diluya esas sombras. Y gratitud como una actitud continua, permanente, que nos acompañe en nuestra vida para no caer presas de las acechanzas del egoísmo, que muchas veces en el camino de nuestra vida a todos nos anda acechando, agarrándonos, queriendo agarrar del talón, ¿no? Necesitamos nosotros de humildad, verdad, gratitud, que por supuesto se manifiestan de una manera preclara en la Santísima Virgen María. Es bueno también reconocer como familia religiosa y como familia, la gran familia amplia que comparten el carisma. Recordarnos los consagrados, las consagradas, para ellos asimilar para nosotros este valor es vital para comprender la raíz misma de la propia identidad. Este valor de la virginidad, la transparencia de espíritu, que lo intentamos, lo vivimos a través de una expresión concreta que es el voto de castidad que profesamos en la iglesia. Ese voto no es un amargo no al amor humano, sino que es un gozoso y rotundo, ¿sí? Podríamos decir samaritano, a la hospitalidad universal. María, primero, para que Dios encuentre un lugar en su seno, tuvo que hacerle espacio en su corazón. Dios habitó ahí. Imagínense, el Todopoderoso, el Eterno, el Inconmensurable habitó en el corazón de María. ¿Nosotros qué podemos aprender? Salvando la distancia, que en nuestro corazón podemos dar lugar para toda la humanidad, para que sea un hospital universal. Y ya parafraseando, recordado Papa Francisco, ¿se acuerdan que decía la iglesia
Él decía, muchas veces está llamada a ser un hospital de campaña. Bueno, cuando nosotros descubramos cómo esa hospitalidad universal para todos, no pretendamos ser personas acabadas, perfectas, irreprochables, impecables. Seamos ahora hospital de caridad, cómo no, ¿sabes? Aunque sea nuestro corazón, aunque nos parezca una carpita como la que se hace, la que están haciendo cuando hay alguna fiesta patronal para vender las cosas, no importa cómo sea, ¿no? Cómo lo sintamos, pero que ya sea un lugar de cobijo, de amparo para los demás. Por eso se trata de el voto de la castidad, expresando la virginidad, es imitar existencialmente a quien, como hemos dicho, fue tierra virgen, para que Dios plantara en ella la salvación de todo el género humano. Es la capacidad mística y práctica de ser una posada de misericordia. Un espacio que, al no estar ocupado por el egoísmo de la posesión personal o exclusiva, puede recibir a todos, especialmente a los caídos, a los rotos interiormente, a los que se sienten y encuentran marginados, a quienes pareciera que están en las orillas del camino. Como dice Dolores Alexandre, una teóloga, a quienes están en las cunetas del camino de la vida. Por eso se nos propone vivir la virginidad como la forma más alta y pura de libertad. María no está encadenada por la urgencia o por la necesidad de ser para alguien en sentido posesivo, excluyente, sino que ella es totalmente para Dios. Y precisamente por ello se vuelve totalmente para todos. Todos los bautizados somos consagrados. Todos estamos invitados a cultivar esa libertad hacia Dios. Poniendo la mirada en la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María, descubrimos que este es el paradigma indiscutible de un corazón unificado, un corazón pacificado, un corazón íntegro, que es capaz de amar sin poseer y es capaz de servir sin retener, sin guardarse nada. En un contexto donde en mayor o menor medida nosotros logramos descubrir que está marcado por el utilitarismo, un mundo que todo lo compra, lo etiqueta, lo vende. En medio de eso, la virginidad de María y la consagración en la vida religiosa y por extensión también la consagración bautismal, se erige como un grito profético de gratuidad. Es la proclamación de que el amor más grande es aquel que se dona sin exigir escritura de propiedad, ni reconocimientos, ni aplausos, ni visibilización, ni viralización para lograr los primeros lugares en las redes sociales, ¿no? Hay un filósofo, que ya lo hemos mencionado, que se llama Byung-Chul Han, que tiene muchos libros. Últimamente le ha dedicado el tema de la esperanza, de la quietud, y él nos invita a reflexionar acerca, ¿no? Por esto del mundo del utilitarismo, donde vamos continuamente realizando cosas. Pareciera que el ser humano vale por lo que hace y no se permite estar quieto. Incluso pareciera que exteriormente, pero también interiormente, tenemos un imperativo, un mandato
que no nos permite quedarnos quietos, estar sin hacer nada. Parece que siempre tenemos que estar haciendo algo. Incluso él dice, o alerta, que cuando pretendemos hacer silencio, es como que tengo que hacer silencio. ¿Y para qué? Para reflexionar, meditar, decidir. Él llama la atención sobre esto, ¿no? Que el ser humano que se reconstruye, se restaura desde una quietud física, intelectual, mental y espiritual, desde ahí se reconstruye, se rearma y se fortalece, es como que ha perdido de vista la importancia de esto. No nos permitimos estar quietos sin tener una intencionalidad. Parece que todo es utilitarismo, ¿no? Hay que hacer, hay que crear, hay que generar, hay que resolver, hay que decidir, hay que el imperativo. Una llamada a la quietud. En nuestra vida de fe nos ilumina porque quizás nos ayuda a tener una pauta clara de lo que implica llevar adelante la fe. Porque cuando no hay quietud, todo lo que hacemos se torna peso y nos cansa. Hay indicadores prácticos. Termino una actividad y pareciera que después de eso se me vino el mundo abajo, como si me hubiera pasado un camión por encima. Necesito descansar. Probablemente ese sea el signo de que no lo estoy viviendo con libertad, disponibilidad, sino que aún hay algo de presión externa e interna que me lleva a ser productivo, a alcanzar, a lograr, a completar, a terminar, a cumplir lo que se espera de mí. Simplemente como para pensarlo, ¿no? En la quietud, el silencio, como hemos dicho anteriormente, Dios puede traer algo nuevo, un nuevo génesis, una nueva creación, reinventarnos, como se decía ya hace un par de años. Vamos a entrar ahora en lo más técnico, podríamos decir, pero lo vamos a hacer en este tono que venimos siguiendo de reflexión espiritual, ¿no? Que es el dogma propiamente de la virginidad. Para poder profundizar en el espesor, en la densidad insondable de este dogma, vamos a realizar un retorno a los orígenes, allá donde los grandes padres de la Iglesia, como San Ireneo de Lyon y Tertuliano, desarrollaron primero como genialidad mística, es decir, como algo que brotó de la oración y como un camino para unirse a Dios, que es la imagen que ya mencioné, que es de la tierra virgen. Vamos a escuchar ahora con el oído del alma esta analogía o comparación que atraviesa los siglos y que nos conecta directamente con el relato de la creación. Entonces acá parafraseamos a Ireneo de Lyon y Tertuliano. El primer Adán fue plasmado por las manos de Dios, ¿se acuerdan la imagen bíblica? A partir de la tierra virgen, es decir, de una tierra intacta que aún no había sido trabajada por el arado del hombre ni alterada por el sudor de la historia humana. Estamos parafraseando a los santos, ¿no? Si el primer Adán surgió de una tierra pura, virgen, por soberano mandato divino, el segundo Adán, el definitivo, Cristo, debía nacer también de una tierra humana que no hubiera sido sembrada por voluntad de varón, de una tierra virgen. ¿Qué nos enseña esto? Si bien no nos resulta difícil la expresión, ¿verdad? Pero tiene un rigor teológico y una belleza poética única. ¿Pero qué nos enseña a nosotros? Nos revela que el nacimiento de Jesucristo no es un eslabón más en la cadena de la evolución humana,
sino que el nacimiento de Jesucristo es una nueva creación. Constituye un corte radical. Es, podríamos decir, una intervención quirúrgica del espíritu sobre el viejo linaje del pecado y de la muerte para que arrastramos nosotros desde Adán. Viene a traer algo nuevo. María es esa tierra que Dios mismo preparó con delicadeza infinita, preservándola de toda mancha para que el Verbo pudiera hacerse carne sin heredar la antigua levadura del pecado, que sabemos que es la que corrompe la condición humana. San Ireneo explica con lucidez que era necesario que María fuera virgen para que la recapitulación del cosmos, como dice San Pablo, fuera total. Para que Jesús fuera hombre auténtico, solidario con nosotros, pero nacido directamente de Dios. En esta, podríamos decir, maravillosa recapitulación, lo que la Virgen Eva había atado por incredulidad, la Virgen María lo desató por su fe obediente. De hecho, lo habremos escuchado en alguna plegaria eucarística cuando celebramos a la Virgen. Digo, lo que Eva se mereció por su desobediencia, María lo cambió por su obediencia, ¿no? Bueno, si nosotros nos situamos ahora en la historia de nuestra fe, en el año 451 se dio un concilio en Calcedonia, y se conoce así como Concilio de Calcedonia. ¿Y qué pasó en ese concilio? Se defendió la unidad indisoluble de Cristo. La naturaleza divina y la naturaleza humana se unieron en una única persona del Logos. ¿Y de qué forma? Sin confusión ni separación de ningún tipo, sin distinción. Lo divino y lo humano. En ese marco de la cristología es donde la virginidad de María no es un detalle anecdótico, sino que es una confesión del ilimitado carácter secreto del verdadero Dios y verdadero hombre. Ilimitado carácter secreto de esa unión de la naturaleza humana y divina en el Logos, la persona de Cristo. Verdadero Dios, verdadero hombre. Es la garantía de que quien mama de los pechos de la Virgen María es el mismo que sostiene el mundo. Hombre, Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? La virginidad, por lo tanto, sigue siendo para nosotros un misterio de luz. Habremos escuchado en algunas oraciones, yo no recuerdo en este momento dónde, pero cuando rezan el rosario al final hablan de María Virgen en el parto, no sé si lo han escuchado alguna vez, antes del parto, después del parto, ¿no? Que tiene que ver con lo que ya he mencionado, con la virginidad perpetua. Por eso, ahora nos detenemos con un, vamos a decir así, respeto contemplativo ante este misterio de la virginidad durante el parto, o la virginitas in parto, virginidad durante el parto. Los padres de la Iglesia, como en este caso de Oriente, como el místico Gregorio de Niza, él se negaba a ver en el parto de la Santísima Virgen María un evento biológico ordinario. Y lo contemplaban así, como un misterio
misterio de luz. El nacimiento de Jesucristo, el parto, como un misterio de luz. Y para ello utilizaban una metáfora que ha alimentado la piedad a lo largo de los siglos. Así como un rayo de sol atraviesa el cristal diáfano sin romperlo, sin mancharlo, iluminándolo desde dentro, así nació el Verbo de las entrañas de María, respetando y consagrando su integridad. Qué hermosa metáfora, ¿no? Así como un rayo de sol atraviesa el cristal diáfano sin romperlo y sin mancharlo, iluminándolo desde dentro, así fue el nacimiento de Jesucristo, respetando y consagrando la virginidad, la integridad de María. Este dogma no pretende diseccionar la biología como una curiosidad fría, diseccionar como solamente decir está lo humano y lo divino y de alguna forma extraña están unidos, ¿no? No quiere hacer eso, ¿no? Sino que quiere afirmar una verdad antropológica de la concepción humana de nuestra fe que para nosotros es un consuelo. La gracia de Cristo no destruye la naturaleza, sino que la consagra, la sana y la eleva. No la destruye, no la suplanta. Y eso es un consuelo. Para nosotros que bebemos más de la espiritualidad y la teología, se dice así, de Occidente, la Iglesia Católica Apostólica Romana, se le llama habitualmente la Iglesia Occidental, pero después también está la Iglesia Católica Apostólica Oriental, que abarca muchas formas de expresar la fe. Para los orientales que tienen una manera de expresar las verdades de Dios diferente a las nuestras, podríamos decir de mayor sensibilidad, ellos tienen una concepción de la gracia diferente, ¿no? Nosotros a veces pensamos, si no estoy en gracia, ¿no? Tengo que estar en gracia. ¿Por qué hice esto? No me puedo acercar a la comunión. O no estoy en gracia porque me falta tal sacramento. Tenemos como todavía, sin exagerar, pero como una visión, un sentido casi utilitarista, pragmático de la gracia. Los orientales hablan de otra manera. No, la gracia de Dios es la que te va a sostener. Partimos de una verdad. La gracia no es la que me hace digno de. Ellos parten de esto. Soy un ser que quiero seguir a Dios, pero el pecado está en mí. Soy pecador. La gracia es la que me sostiene. La gracia es la que me sostiene. La gracia es la que viene y me ayuda. No es que yo en algún momento estoy con la gracia como para merecer algo de Dios. No sé si me explico. No es como que ahora hice esto y ya estoy en gracia y puedo. No, ellos dicen, la gracia de Dios me acompaña, pero no es porque yo merezca nada. Es porque Dios es puro amor. Dios es el que me consuela porque no destruye mi naturaleza, sino que la consagra, la sana, la eleva. Dios no entra en la vida de María para violentarla o para disminuirla, sino para llenar la feminidad de la Santísima Virgen María de una plenitud insospechada. Ya hemos dicho al principio, Dios puso la mirada en algo que no era lo habitual. Por eso, la virginidad en el parto es una llamada ardiente a la integridad existencial. Y la Virgen María en esto es maestra de la integración, que nos enseña a mirar cada hilo de nuestra historia, incluso el más oscuro, el roto, el yapado, el doloroso,
como parte fundamental del diseño de Dios. ¿Conocen una canción de un padre que se hizo conocida, ¿no? Que habla de los hilos de oro de la Pascua? ¿La escucharon alguna vez? El padre Meana. Bueno, él tiene una hermosa la imagen, ¿no? El hilo de oro de la Pascua, pero ya pensándolo en la reflexión nuestra, así sea el piolín con el que se atan los tamales, no sé, con el que nos identifiquemos, pero ¿qué hace? María nos invita a mirarlo desde la fe, el hilo de nuestra historia como parte fundamental del diseño de Dios. Que podríamos decir es la meta de lo que todos queremos, ansiamos más desde la espiritualidad compartida, que es la caridad cordial. Las hermanas nos iluminan también en esto, posiblemente ya ustedes lo conozcan, desde su forma de vivir el Evangelio, que se llaman constituciones, ¿no? Ellas, con audacia, quieren invitarlos y nos invitan a una mística del encuentro cara a cara con Dios, desde el principio. Por eso, ser inmaculada en la caridad implica limpiar nuestro propio rostro de los costosos prejuicios, limpiarlo del resentimiento acumulado, del cansancio paralizante, para que la luz del resucitado pueda brillar a través de nosotros sin distorsiones, como hemos dicho, atravesándonos como la luz atraviesa el cristal. Un padre jesuita que por los años 90 fue más conocido, que es Benjamín González Vuelta, que tiene el estilo parecido al como ahora es más conocido el padre Olaizola, ¿vieron sus escritos? Él decía en una de sus poemas: líbranos, Señor, de esas heridas viejas que hasta ya van tomando olor a sepulcro o algo parecido, ¿no? Limpiar nuestro propio rostro de esto para dejarnos atravesar por la gracia del resucitado. Por su parte, la virginidad postpartum, después del parto, es la respuesta definitiva de amor de María ante la grandeza de este don recibido de Dios. En María es una entrega, la respuesta radical, que no conoce vuelta atrás y no conoce reserva. No es un sí pero, no es un sí condicional, es un sí sin reserva. El manantial no necesita agua extraña. Eso lo dice el padre García Paredes en su libro, ¿no? María es ese manantial que no necesita agua extraña. ¿Quién, después de haber sido tocada en sus entrañas por el fuego del Espíritu Santo, para engendrar al Hijo del Altísimo, podría ser madre de otro hombre? Estamos hablando de la virginidad postparto. Esta virginidad perpetua es lo que hemos llamado cábala, la intención pura encarnada, donde, como hemos dicho, late al ritmo del amor de Dios. Es un pertenecer absoluto a Dios. Por eso se torna un paradigma totalizante que envuelve toda la vida y le otorga una unidad inquebrantable de toda experiencia vocacional de fe. María, ¿no? Es ese paradigma. ¿Preguntas, dudas? ¿Vamos bien? ¿Tiempos? ¿Requieren tiempo?
continúo. Bueno. Vamos entonces, ¿cuánto tiempo tengo, hermana Margot? Tiene todavía, padre, son las 11:26. ¿Mm? Ajá, así que sí, tiene tiempo. Bueno, vamos a seguir entonces. Estamos hablando de la virginidad después del parto y cómo María es paradigma de esa unidad inquebrantable. María es la mujer de la alianza. Y ahora vamos a ayudarnos con una imagen bíblica. La integridad virginal de María no la recluyó en un templo de cristal, ¿no? No la apartó, sino que la lanzó al corazón del sufrimiento y de la alegría humana. Por eso nos situamos ahora ante la mujer de la alianza, aquella que está presente en las bodas de Caná de Galilea. Ella es la que actúa como un puente viviente y compasivo entre nuestra infinita fragilidad y la desbordante gloria de Dios. María es como el puente viviente y compasivo. En ella se dio, lo que hemos dicho, la unión de Dios y hombre. Y por ella se da la unión entre los creyentes y Dios. Por eso es puente, viviente, compasivo. A través de María, nuestra fragilidad puede unirse a la grandeza de Dios. ¿Escucharon hablar del padre Mamerto Menapache? Fue un monje benedictino que ya hace un par de años se nos adelantó. Y entre varios de sus cuentos, lo voy a parafrasear, él decía que María era como la que estaba por la ventana tendiendo la mano para todo, ¿no? Si uno no podía entrar por la puerta, María estaba por la ventana ayudándonos a llegar a Dios, ¿no? Era la madre siempre atenta, bueno, como el puente, una imagen bonita, ¿no? Y que nos dice mucho a nosotros, más familiar. Así es María, porque la pensamos como la elegida de Dios, la llamamos madre, pero realmente ella es nuestra madre. Ella aceptó, cuando Jesús le dijo, ahí tienes a tu hijo, lo aceptó a Juan y Juan nos aceptó a todos. No es algo formal, no es algo bíblico, no es algo no solamente bíblico, como para que nos ayude a nosotros a tener un amor. No, María realmente nos tomó como hijos suyos en su Hijo. Por eso ella nos cuida, nos acompaña, es puente, nos sostiene. ¿Cuántos tendremos experiencia de haber acudido a María y ver que nos asistió, nos ayudó, nos acompañó? El evangelista Juan, con la precisión de un teólogo, nos advierte sobre el drama silencioso de la fiesta, ¿no? Estamos en lo de la boda de Caná. Dice, no tienen vino. En el sentido bíblico y rabínico, el vino no es solo una bebida embriagante, es el signo por excelencia de la alegría mesiánica, de la vida abundante, de la alianza nupcial de Dios con su pueblo, que a lo largo de la historia va renovando una y otra vez, y que en Salta, por ejemplo, lo renuevan cada año en septiembre, con la misma palabra. Nosotros somos tu pueblo y tú eres nuestro. Es bíblico. Es la alianza nupcial. Ese es el vino. No tienen vino. Que el vino se agote en medio de una boda es el símbolo trágico de una religión que se ha vuelto un rito seco. Las tinajas vacías. Como decía el cardenal Martini, polvorientas. Las tinajas que
deberían contener el agua para los ritos de purificación, estaban secas. Habla de un modo de relacionarse con Dios que se ha vaciado de todo. Se tornó un rito seco. De una estructura que conserva las tinajas de piedra de la ley, pero que ha perdido el fuego ardiente del primer amor. Es la imagen de una humanidad exhausta, cansada, que ya no tiene motivos para celebrar. En el ámbito religioso es la imagen de quien ha perdido el entusiasmo del primer amor y ha caído en la rutina, en el deber, el cumplimiento, en la costumbre. Se ha fijado más en lo que se debe hacer que en con quién debe hacerlo, que es con Dios. Una humanidad que ya no tiene motivos para celebrar. Dicho sea de paso, una pregunta para el camino. ¿Nosotros tenemos motivos para celebrar? Y no hablo solamente de celebrar misa, ¿no? Motivos para celebrar, para alegrarnos en nuestra familia, en nuestro colegio, en nuestro trabajo apostólico. ¿Tenemos motivos para celebrar? ¿Cuál es la acción de María, la tierra virgen, ante este desastre inminente? ¿Cuál es el desastre? No tienen vino. Sí. Ella no realiza el milagro por sí misma, con un poder autónomo. ¿Qué hace María? Intercede. Hasta el día de hoy es la intercesora. Su frase, susurrada al oído de su hijo, no tienen vino, es la oración samaritana por excelencia. Es hacerse cargo de una carencia ajena, pero sin humillar al que padece. ¿Vieron? No sé si notaron esto, ¿no? María le dice a su hijo, no tienen vino, pero a propósito le susurra al oído. No es que María empezó ahí, agarró 2 tapas de la olla, che, acá, Jesús, mirá, no tienen vino, Santiago expone la situación de los novios. No. María, con esa prudencia única, le susurra a su hijo, intercede con una sensibilidad única, una agudeza que tiene ella para hacerse cargo de la carencia sin humillar. Volvemos a lo de las redes, no sé si vieron ahora, ¿no? Bueno, no quiero, pero en diversos ámbitos, ¿eh? Hay ámbitos sociales, políticos, religiosos, institucionales. Y publicamos todo, ayudando tal cosa. María no humilla a nadie, ¿no? No le hace sentir al otro que está en falta. Tiene esa delicadeza, ¿no? No expone al otro, ¿no? Piensa en el otro. Yo a veces pienso, veo publicaciones, ¿no? Acá entregando comida a esta familia más necesitada, y les ponen en las redes con todas las imágenes y las fotos. Le construimos la puerta. ¿Y qué sentirá esa familia, no? O sea, está bien que la ayudemos, pero exponerlas así, ¿no? Esta agudeza perceptiva de la Virgen, esta mirada que es capaz de leer los vacíos del alma, es lo que se nos invita a vivir en sintonía con el espíritu de la Congregación de las Hermanas, cuando se habla de caridad cordial. Es una manera de encarnar el amor con esa delicadeza de la Santísima Virgen María, de respetar la dignidad de la persona a quien se pueda ayudar. Es la capacidad, podríamos decir, mística, de percibir la herida sangrante del otro antes de que el otro siquiera sea capaz de nombrarla o de pedir auxilio. Es la capacidad de
de adelantarse, de tomar la iniciativa, de no esperar, de no exponer al otro a un proceso que quizás por su contexto social, familiar, formativo, de mayores o menores posibilidades, lo pone en una situación de desigualdad, lo puede hacer sentir mal, ¿no? Si uno ve algo, ayudar. Eso sería lo práctico, ¿no? No esperar a que se nos pida, ¿no? Cuando la Virgen le susurra esto a Jesucristo, podríamos ver que desde el Evangelio hay una aparente y desconcertante negativa de Jesús. Cuando le dice que aún no ha llegado su hora. Mujer, mi hora no ha llegado aún. ¿A qué se refiere a Jesús? A la hora definitiva, la hora de la cruz y la hora de la glorificación. En San Juan, la hora es esta. Es la hora definitiva de la cruz, pero también de la glorificación. En la cruz se ve a Jesucristo Señor, no a Jesús que padece la cruz, sino al Jesucristo que asume voluntariamente y decididamente la cruz. Y allí radica la gloria de Jesús, en su total libertad, donación para abrir los brazos y entregarse por amor. El señorío de Cristo, el trono de Cristo es la cruz en el Evangelio de San Juan. Cuando Jesús le responde esto, aparentemente con una negativa, María, ¿qué hace? No se retira ofendida, ni cabizbaja, ni se pone en victimismo. Soy tu madre y no me haces caso. ¿Cómo podés hacerme esto? ¿No? María no tiene ninguna de esas actitudes, que por ahí sí forman parte de nuestra vida, ¿verdad? Pero de María no. Pasa en otros lugares, en otros países, no sé acá, pero bueno. Al contrario, María, ¿qué hace? Desde una fe que ha ido madurando, desde su sí en Nazaret, contemplando a Cristo que crece, a Cristo que se ocupa de las cosas del Padre, a Cristo que toma la iniciativa y se independiza y sale a predicar, a su Hijo que va por todos lados, ¿no? Desde esa madurez pronuncia la fórmula definitiva de la nueva alianza. ¿Qué hace María? Mira a los sirvientes y les dice, ustedes hagan lo que Él les diga. Así, sin vuelta, ¿no? No son estas palabras un simple consejo piadoso, sino que resuenan con el eco del Sinaí, siendo la misma fórmula que el pueblo de Israel pronunció al pie de la montaña. Haremos todo lo que Yahvé ha dicho. Cuando bajó Moisés y le habló al pueblo, dijo, haremos todo lo que Yahvé ha dicho. María, ¿qué dice? Hagan todo lo que Él les diga. No es algo piadoso, ¿no? La llena de gracia está en comunión con la tradición del pueblo que esperaba al Salvador y es ella quien lo ha hecho posible. María personifica aquí en su plenitud entonces al nuevo pueblo de Dios. Es la mediadora perfecta que facilita el encuentro íntimo entre los servidores, que también ahí podremos decir somos todos nosotros, y el esposo que es Cristo. María facilita ese encuentro con Jesucristo. El mandato de María a los servidores, hagan todo lo que Él les diga, es lo que en algún momento hemos reflexionado con las hermanas, con otra imagen bíblica, podremos decir, ese es el gasto de más. Es el gasto de más. Lo que gaste de más te lo dejaré, te lo entregaré al volver, ¿no? En nuestra obediencia cotidiana, en nuestra escucha activa a Dios, a sus mediadores, a sus mediaciones.
Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo, cuando medita y contempla este pasaje de las bodas de Caná, asombrado, llama a la Virgen María la omnipotencia suplicante. Como que aquella que intercede, que suplica, es capaz de alcanzarlo todo, todo lo puede. María todo lo puede con su súplica. Y Santo Tomás nos recuerda al llamarla así, la omnipotencia suplicante. Por eso lo habremos escuchado desde distintas fuentes, de distintas formas, por nuestra práctica piadosa, por escritos, que cuando uno le pide algo a la Virgen María, si ella, que es la madre, le pide al hijo, el hijo nunca le va a decir que no, todo lo puede. Su voluntad, una voluntad en este caso de interceder, la voluntad virginal de María está tan perfectamente unificada, unida a la voluntad de Dios, que sus deseos humanos se convierten en el cauce divino por el cual fluye el milagro. Voluntad de María, virginal, unida a la voluntad de Dios, son una. Por eso su deseo, hagan lo que Él les diga, ya es el cauce por el cual Dios obra, llamémosle el milagro, ¿no? Fluye la gracia de Dios. María no fuerza la mano de su hijo. Ella, con su fe, prepara el terreno para que la gracia actúe sin obstáculos. Para todos nosotros, ¿qué es esto? Una lección magistral de incidencia, llamémosle apostólica, en el servicio, en la pastoral, en los colegios, en las parroquias, en los hogares, ¿no? Necesitamos menos activismo autorreferencial, menos proyectos centrados en nuestro propio éxito y mucha más obediencia cristocéntrica. Primero poner a Cristo, después lo seguimos nosotros. El milagro transformador de convertir el agua insípida de nuestra rutina en el vino embriagador de la gracia solo ocurre cuando aceptamos, obedeciendo a la mujer con mayúscula, María. Cuando lo obedecemos y aceptamos llenar las tinajas de nuestra dura realidad hasta el borde. ¿Estamos dispuestos a mirar nuestras propias tinajas, quizás llenas de aguas estancadas, quizás vacías y polvorientas, quizás secas y agrietadas, quizás maltratadas por la intemperie, como esas tinajas que a veces hemos valorado mucho y después las tiramos en el fondo de la casa, ¿no? Le da el agua, le da el sol. Estamos dispuestos a mirar nuestra propia tinaja y permitir que, como le hemos llamado la omnipotencia suplicante, María, le diga a Jesús, estos hermanos, a estas hermanas, ¿se les acabó el vino de la alegría? Una invitación. María, que es la omnipotencia suplicante, puede concedernos todo si nosotros tenemos el corazón, como hemos dicho al principio, vaciados de nosotros mismos, con la humildad de reconocer la realidad de nuestras tinajas. En la vida de fe tendrá que ver con el modo de relacionarme con Dios, de celebrarlo,
en la liturgia, en la oración personal, en la pastoral, con la forma de servirlo, la generosidad de tiempo, de disposición, de talentos, de bienes espirituales para hacerlo o no. En nuestra vida familiar tendrá que ver con el modo en que nos relacionamos. Si la tinaja de nuestro hogar se ha ido secando por la aridez, el silencio, las discusiones, la falta de paciencia, de comprensión, de capacidad de perdón, de escucha. En nuestro ámbito pastoral de los colegios y las obras que tenemos, si las tinajas se han ido vaciando porque nos gana el cansancio del deber ser, la rutina continuamente es como el viento seco que da en las tinajas y hace que nuestra comunidad, nuestro colegio, nuestro hogar, vaya quedando vacío de Dios. ¿Estamos dispuestos a mirar nuestras propias tinajas con realismo, con humildad, y dejar que María interceda por nosotros? Hoy ella le dice a Jesús, no tienen vino, Jesús. ¿Y a nosotros qué nos dice? Hagan lo que Él les diga. ¿Vamos bien? Vamos a ir ya entonces cerrando y dando pie para el próximo encuentro. Nuestra estación final será la virginidad y la preservación de la amada. Vamos a ir ahora a otra imagen. El camino de la alianza que comenzó en la desbordante alegría de Caná, que ya lo hemos visto la vez pasada, alcanza su insondable madurez en la desolación de el Gólgota. Para guiar este último tramo nos situamos en el texto definitivo que sella la identidad de María y que quiere también de alguna forma ayudarnos a sellar, podríamos decir, la nuestra. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Jesús, ya sabemos, ¿no? Su madre, Jesús al ver a su madre y ahí al discípulo al que él amaba, le dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Esto nos ilumina la exégesis, no es solamente un momento de despedida familiar, un arreglo doméstico, de dejar las cosas, de Jesús preocuparse de que María tenga a alguien, que no quede sola, no es solamente eso antes de su muerte. Es la solemne consumación, cumplimiento, plenitud de la nueva alianza. María, dice el texto griego, estaba de pie. Usa una expresión griega. Eistekeisa. Bueno, no importa. Estaban de pie. Eso es, ¿no? El término no describe una mujer desmayada o quebrantada pasivamente por el dolor, sino que indica una presencia que es presentación activa y sacerdotal, estar de pie. Cuando se habla de presentación activa y sacerdotal, es de María que está dispuesta a todo, y sacerdotal porque la palabra sacerdocio implica lo que ya hemos dicho, intercesora, puente, pontífice, la que tiene la tarea de unir lo que está separado, ¿no? Y ahí bien traigo a colación lo que dije al principio de las imágenes, del Perpetuo Socorro está de pie. La Inmaculada Concepción está de pie, por lo tanto una actitud que podemos leer en la imagen es esta: presencia activa y sacerdotal de María que está siempre dispuesta a interceder, sería, ¿no? Y María al pie de la cruz no está como una víctima arrastrada por las circunstancias, está erguida como columna de fe. Esa es María.
Es la misma mujer que en Cana suplicó el vino a Jesucristo para que continuara la fiesta. Y ahora, en la aridez del Calvario, ella misma acepta beber el vino amargo del despojo total para que pueda nacer la iglesia. Al llamarla mujer, Jesús traza un arco teológico perfecto que la conecta directamente con el amanecer de la creación, en el Génesis. Porque María ahora es la nueva Eva, que de pie ante el nuevo árbol de la vida, que es la cruz, ella desata el trágico nudo de la antigua desobediencia. ¿Y cómo lo hace? Con su entrega total, virginal y obediente. La connotación que tiene esta virginidad que la hace a María entrar en perfecta comunión con la voluntad de Dios, da a sus actos la importancia del lugar de María en la salvación y en la nueva creación. Si bien hace poco hubo un revuelo por algunos títulos de María corredentora o que participó en la redención, bíblicamente María colabora, como sabemos, ¿no?, en la redención de Cristo, porque está unida perfectamente a la voluntad. No es diferente a la de Dios. Dios quiere salvar, María en su unión quiere que la humanidad se salve. Por eso es también obediente. Esta escena de María al pie de la cruz, si bien es desgarradora por el dolor que implica una espada le atraviesa el corazón, también es luminosa y es el espejo más nítido de la caridad cordial, donde nosotros estamos invitados a mirar, a reflejar. Porque la verdadera caridad cordial no huye despavorida ante la miseria del otro, ante el hedor del dolor ajeno, sino que la caridad cordial es la que se presenta ante la herida abierta del otro, del pobre, del marginado. La gracia de permanecer allí, firmes, llenos y llenas de ternura, incluso cuando todos los demás pasan de largo, como hacían los que contemplaban como un espectáculo la entrega de Cristo, nosotros estamos invitados a vivir en esta caridad cordial. Por eso en ese escenario de la entrega absoluta, la virginidad perpetua de María adquiere su verdadero y estremecedor relieve, importancia existencial. Desde la teología se nos invita a contemplar el dogma de la virginidad como la confesión del ilimitado carácter secreto de una criatura, María, que en cuerpo y alma pertenece totalmente a Dios, toda de Dios. Si bien nos queda grande, todos nosotros estamos invitados a ser todos y todas de Dios, a no guardarnos, a no reservarnos nada. Todos de Dios. Recordemos que San Ignacio de Antioquía hablaba de la virginidad de María como uno de los misterios clamorosos realizados en el silencio de Dios. Pero recién en un sínodo lateranense en el año 649, la Iglesia, movida por el Espíritu, va a formular que María es virgen.
antes del parto, en el parto y después del parto. Eso ocurrió recién en el Sínodo Lateranense del año 649. Lo que ya los santos padres lo habían intuido anteriormente, se llega a hacer una formulación dogmática. Bueno, preguntas. Vamos a seguir con las mismas consignas, pero traten de hacerlo para la vez pasada, ¿no? Para la vez próxima, ¿no? Eran 3 simplemente. ¿Qué encuentro de nuevo? Se lo voy a decir con total respeto, tal cual la vez pasada. Lo nuevo que recibí o descubrí en este encuentro. Segundo, aquello que me parece más relevante, lo que se puede enfatizar, subrayar, ¿no? Y la relación que tiene con mi propia vida. Lo nuevo que descubrí y recibí en este encuentro, aquello que me parece más relevante, se podría enfatizar, y la relación con la propia vida. Entonces, como nos quedan 2 minutos, yo les pediría que podamos contemplar ahora con la mente, la imagen, la imaginación, el recuerdo, la imagen que nos resulta familiar, que es la de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y con lo que hemos reflexionado, pensar en ella como la torre firme, la llena de gracia, la que manifiesta de una forma plena la comunión con Dios y su dimensión sacerdotal de estar intercediendo por nosotros. Y si en este momento, a nivel personal en tu vida, hay algo que requiere mucho de Dios, porque cuesta tener luz, resolver, encontrar caminos, que lo traigas al corazón y se lo presentes a María. Si hay algo en la familia, en la comunidad que cueste también, ponerlo en las manos de ella con la confianza de hijos, sabiendo que su súplica es constante y que Jesús no va a negarle nada a su madre, a la que reina junto a Dios en su gloria, a la que experimenta en plenitud lo que ya en su camino de vida terrenal experimentó, que es la comunión profunda de voluntad con Dios. María, Madre de Dios y Madre de todos nosotros, confiamos en ti, te pedimos que cuides nuestra fe, que nos ayudes a vivir como hermanos y que podamos, contemplándote, descubrir la grandeza de Dios en tu vida y en la nuestra. Y así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchas gracias. Si alguien quiere decir una palabra, que no sea me voy a comer, ¿no? Adelante, hermano. Cuando habló de la transparencia, yo quería registré sobre la humildad y la gratuidad, pero no alcancé a registrar sobre la verdad. Podría, La humildad de reconocer. Sí, esa está. La verdad. La verdad de asumirla y desde allí trabajarla. Por ejemplo, Señor, soy frágil en esto. Santa Teresa van de la mano, ¿no? Yo en esto me ilumino por Santa Teresa. Humildad es andar en verdad. Y la verdad es saber que soy frágil, limitado, y reconocer también mis dones. Pero en esta línea es en mi verdad. La vida personal. Sí, en la vida personal. Es
pedirle a Dios sobre esto. O sea, por ejemplo, si descubro con humildad que me cuesta ser caritativo, voy a andar pidiendo al Señor caridad para con todo y yo no lo voy a ejercitar, sino que tengo que llevarla adelante. Pedir lo concreto sería. Bueno, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ahí veo que están escribiendo. Muchas gracias por la devolución. María del Huerto. Acá, no sé si se me ve. Sí. Sí. Quería agradecer por realmente esta jornada la vi como un poco más, me penetró más, ¿no? En el sentido que reconocer a mamá, a la Virgen María como nuestra madre, a veces es como que de niño la conocemos, pero no la palpamos como madre, ¿no? En ese sentido. Así que creo que esta charla nos ha servido para todos como para reconocerla, a esa madre que está ahí esperando que nosotros al pie de la cruz, como dice, tenemos nuestras cruces, pero a veces no le pedimos a ella, ¿no? Que sea ese puente que nos una a Jesús. Hay muchas súplicas que a veces hacemos y las hacemos un poco frías, pero ella como madre nos da el calor, esa apertura, como usted decía hace rato que decía el cuento de Padre Manapache, que es como la ventana, me pareció eso hermoso porque a veces estamos buscando que Dios nos abra la puerta, pero si la tenemos ahí a María, dándonos la mano y no estiramos nuestras manos. Me pasó a mí en lo particular, yo me acuerdo que tenía a mi madre muy enferma y yo lo veía a mi hermana rezando y yo estaba ahí, pero no me animaba a pedir, fíjese. Después me di cuenta, ella habrá estado esperando que yo estire mis manos y no lo hice. Entonces, bueno, ella tenía una enfermedad de base muy, muy complicada, un cáncer. Después la entendí ese momento triste y crucial. Bueno, era jovencita, todavía la reconocía como madre, pero no la sentía como madre, que es un paso, ¿no? Como usted nos iba diciendo ahí, ese paso que a veces como hijo no la reconocemos. Y eso lo veo también a veces en gente que por ahí está sufriendo muchas situaciones y no la ven como madre, que a veces dice se cierran en su corazón, quizás en la angustia de no saber cómo ayudarse, buscan curanderos, gente que no los va a ayudar. Y cuando usted hablaba acá, justamente me hizo acordar a eso, ¿no? Que a veces estamos en la calle, me pasó también otra experiencia. Un señor me dice, ay, estoy muy enfermo, yo estaba tomando el colectivo, era tarde ya, y me dice, ¿no sabe dónde hay una curandera? Y yo dije, no sé, yo no sabía. Y después cuando se fue, camino 2 cuadras, me quedé pensando, y yo tendría que haberle dicho, tienes la iglesia, anda a confesarte, comulgar, pero a veces todavía ahí no había descubierto ese gran amor de María. Empezar con María para que ella nos lleve a ese camino, a esa puerta abierta de Jesús, que es la que nos va a iluminar y nos va a hacer, como te dice, ser transparente para los demás, con pequeñas cosas que a veces, un gesto, como decía en la otra vez reunión, la sonrisa que hacía San Francisco y el otro que lo ayudaba, siempre no hicimos nada, pero sonreímos y eso es bueno. Eso, con eso hicimos caridad. A veces nos falta eso, ¿no? El gesto sencillo y ser más humildes a veces también. Bueno, muchas gracias, Zulema. Muchas gracias. ¿Sí? Padre. Gracias a usted por esta charla hermosa. La evolución que están haciendo, Bettina, Silvia. Muchísimas gracias. Quiera Dios que todo nos ayude a seguir fortaleciendo nuestro amor a la Santísima Virgen María. Y después lo expresamos de distintas formas, ¿sí? Que el Señor esté con ustedes. Dios y Padre bueno, te pedimos que derrames tu bendición sobre cada uno de tus hijos e hijas, sobre sus familias, sus sueños y sus proyectos. Los acompañe, fortalezca el Señor y María Santísima los cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les agradezco de corazón todo este tiempo. Gracias. Gracias, Padre. Bendiciones.
Gracias, igualmente. Besito, hermana Hermanas, un gusto, gracias. Buen provecho. Gracias. Gracias, madre, también.